¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VIX. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos, y en este canal, en VIX, que bien lo sabes, estamos por la libre expresión. Esta noche una conversación pero muy especial. Los 3 bloques de nuestro programa Stock disponible van a estar dedicados a charlar con un escritor. También es periodista, pero también es muy pensador, una persona que nos ha hecho también mirar a Latinoamérica desde su perspectiva, desde su pluma, desde su ensayo, desde su crónica, pero también desde su ficción como novelista. Me refiero a Martín Caparrós, que viene a presentarnos su último libro llamado Ñamérica. Martín, un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. Me impresiona un poco esto de que sea, como dijiste, el escenario del poder. El escenario del poder. Wow, yo creo que me voy a ir, con tu permiso. Nunca me gustó estar en ese tipo de lugares. Ahora, el poder entendido en todas sus facetas, ¿no? Bueno, el veamos. Poder de la literatura, el poder del arte. Ahora, los políticos siempre decimos acá, son artistas que se desarrollan, ¿no?, en el escenario del poder de alguna manera, ¿no? Sí, y varias que son varios artísticos, producen, ¿no?, grandes ficciones que lamentablemente mucha gente se cree como si fueran realidades, sí. Eso que se les prende un foco, Martín, ¿no? Y se transforman en... Y levantan la mano y hablan así, ¿no? Ya vamos a hablar uno de que en Argentina le fue muy bien este fin de semana, ¿no? Don Javier Milei. ¿Cuánto de artistas hay ahí y cuánto de...? Porque hay artistas y artistas también, ¿no? A mí... Sí, hay artistas nefastos para todos aquellos que sufren su arte, digamos. Pero, no, bueno, en el caso este es curioso. Yo últimamente, quizás sabrás que Milei es un señor que hace 3 años no existía y empezó a hacerse muy conocido derramando la cólera de Dios sobre los argentinos. Y lo digo de una manera literal porque habla con muchas citas bíblicas y dice que tal es el demonio y fulano es el diablo y Satanás y todas esas cosas. Y yo lo veía y decía, es una caricatura, es una cosa ridícula. Tiene 15% de los votos de una ciudad relativamente educada como es Buenos Aires. Exacto, hay hombres 20-40, estaba leyendo que era su público más objetivo, ¿no? Sí, yo estoy aprendiendo, estoy armándome un axioma nuevo según el cual cuando yo creo que alguien no tiene ninguna posibilidad de prosperar en política, ese tipo probablemente va a ganar una elección o va a hacer algo por el estilo. Vamos a hablar de eso antes de entender la panorámica que nos presentas en Ñamérica, Martín. Primero, el concepto genial, ¿no? La América que usa la ñ dentro de su lenguaje. Un libro también me imagino que tiene mucho de nuestra propia pandemia, ¿no? Al menos la posibilidad de encerrarte un poco, ¿no? Y de tomar la perspectiva, y ahora que estás viviendo en Madrid, hace, no sé, casi 10 años, ver desde afuera cómo se ve nuestro continente, ¿no? Sí, la pandemia en realidad me interrumpió hacia el final. Yo había recorrido ya buena parte del continente, había ido sobre todo a escribir largas crónicas sobre algunas de las ciudades más importantes, porque entre otras cosas uno de los grandes cambios, yo lo que quería era ver hacia dónde estamos yendo, cómo somos ahora, más allá de los clichés, de los lugares comunes que hemos arrastrado durante tanto tiempo. Y uno de los grandes cambios, si quieres después hablamos de eso, es que ahora somos un continente sobre todo urbano, mientras que siempre nos creíamos como una cosa rural, bucólica, virgílica, así de arroyitos y praderas, ¿no? No. Somos sobre todo urbanos y urbanos en unas ciudades con una intensidad muy particular, pues son ciudades muy nuevas, muy caóticas, muy conflictivas. Pero digo, cuando decidí hacer esto, bueno, empecé a recorrer buena parte de esas ciudades y la pandemia en realidad sirvió para interrumpir esto. Pero para encerrarte también a escribir, ¿no? Un poco. Yo venía escribiendo bastante y me faltaban, te confieso, 2 cosas. Una era un viaje a México porque tenía muchas ganas de entrevistar a algún multimillonario. Quería ver cómo son estos que supuestamente dominan la región y tenía algo arreglado. Y la otra era venir a Santiago de Chile. Yo tenía un pasaje para venir, yo creo que el día 18, 19 de marzo del 2020. Estaba en Buenos Aires, iba a cruzar la cordillera. 5 días antes de venir para acá, se cerró el mundo, tuve que volver corriendo a España. Querías ver la clase media chilena, como has dicho, ¿no? Sí, en realidad en cada lugar yo busco un eje, digamos, que me permita hacer de ese lugar un ejemplo que pueda usarse para pensar otros temas de la región. Y aquí lo que me interesaba era ver este fenómeno que
sobre todo en los 10, 15 primeros años del siglo, se habló tanto que es esta nueva clase media latinoamericana, digamos, y me pareció que Chile era uno de los lugares más representativos, porque es uno de los lugares donde más supuestamente sucedió este fenómeno, ¿no? Hay una cifra interesantísima que das acá, Martín, en el libro, que precisamente tiene que ver con ir derribando algunos mitos, ¿no?, sobre Latinoamérica a tu juicio, ¿no? Esto de primero que el 80% de las personas en Latinoamérica vivimos en ciudades, ¿no? Y que es una contraposición un poco a la América que dibujó, ¿no?, Neruda en El Canto General, o el realismo mágico de García Márquez, o Las Venas Abiertas de Galeano, que cumple precisamente 50 años, en 1971 adelante, dentro de una Guerra Fría, ¿no?, y dentro de un romanticismo de una izquierda, además, revolucionaria, si tú quieres, o con el sentido de la revolución por delante. Sí. ¿Es así? ¿Es tu libro? ¿Lo consideras tú una respuesta un poco a esa América dibujada, ¿no?, desde... Sí, una respuesta en la medida en que esos dibujos nos impiden ver la realidad muchas veces. O sea, no es necesariamente una respuesta por pensar, bueno, hay que contestarles, sino porque hay como que apartar un poco esos lugares comunes, esos clichés que nos impiden ver cómo somos realmente. Esa es la idea, tratar de pensarnos en esta situación, no a partir de viejos mitos y viejas construcciones un poco artísticas, como tú decías antes, ¿no? Ahora es precioso, ¿no?, El Canto General sí, son grandes textos, Neruda, ¿no? Son grandes textos, pero de ahí a pensar que representan lo que somos ahora, hay una distancia que habría que separar, ¿no? Oye, de todas maneras, Martín, entregar un libro, ¿no?, en contraposición con esa mirada, hay un riesgo también, ¿no? Porque igual nos gusta la mirada romántica de nuestro continente. Sí, bueno, si no hubiera un riesgo, supongo que no habría decidido dedicarle 3 años de mi vida. Digo, si no hay riesgo no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero me parece que de verdad empezaba por lo menos yo, a necesitarlo. No sé si decir que algo es necesario es una de esas frases idiotas que me dan mucho repelús incluso pronunciar, pero yo lo necesitaba, yo quería saber. Me interesó. De hecho, se me ocurrió este libro un día que estaba en una reunión de esto de periodistas latinoamericanos que hablaban que si América Latina era esto, lo otro, lo de más allá. Y yo los escuchaba decir lugares comunes y sobre todo veía que el turno me iba llegando así inexorablemente como la muerte y que yo también iba a decir lugares comunes. Y dije, quiero tratar de pensar un poco más de verdad, ¿no? Sí. Y así, bueno, me metí en este berenjenal. Antes de entrar en este berenjenal, ¿no?, y también entender por qué somos este berenjenal, de acuerdo a tu libro Añamérica, ¿con qué berenjenal te encontraste en Chile? Te quiero decir que estamos comenzando una semana muy clave. Desde hace tiempo quizás no teníamos en una elección presidencial con una ultraderecha que, al igual que en Argentina, ha tomado mucha fuerza, al menos si le creemos a la encuesta, ¿no? Pero a propósito de Añamérica, y tomando también prestado un poco a lo que está ocurriendo con Vox en España, ¿qué pasa, no? ¿Cómo lees tú ese fenómeno de la ultraderecha? Uy, es complicado, y para empezar por esto de Chile en esta semana dura, efectivamente, lo que me decían y que me pareció una buena definición es que es la primera vez en muchas décadas que aquí no se sabe de antemano cómo va a terminar una elección, que en general aquí, o me decían, no sé si me engañaron, que aquí en general las elecciones estaban muy cantadas ya desde unas semanas antes y que en este caso está esta intriga de saber qué va a pasar, ¿no? Porque efectivamente las encuestas, si tienen una calidad que las reúne a todas, es que se equivocan casi siempre, o sea que tampoco uno puede fiarse, afortunadamente. Pero es cierto que hay en el mundo últimamente una especie de auge de ciertas derechas que parecía que ya habían quedado totalmente descalificadas, y yo creo que en muchos casos tiene que ver con ¿cómo decirlo?, con un abandono, con una renuncia de la izquierda a su papel más clásico y natural, que es representar a los que están jodidos, a los que tienen menos, a los que se sienten dejados de lado. Se ha puesto muy claramente del lado de la identidad y del lado de ciertas víctimas de esos abusos contra algunos sectores, la izquierda, digo, y ha dejado de lado la defensa de los pobres, de los que tienen menos, la defensa más banal, de decir, bueno, no se puede vivir con
con 1000 al mes, 1000 de lo que sea. Necesitamos hacer todo lo posible para que todos tengan 2000 X, digo, ¿no? Así que esa cosa tan tonta ya parece que queda un poco como vieja, como que ya no nos interesan otras cosas, más, qué sé yo, serán más sutiles, más modernas, más no sé qué. Y entonces la cierta derecha, un poco al ejemplo de lo que empezó a hacer el Frente Nacional en Francia hace 20 años, está ocupando ese lugar y es fuerte. Y en otros lugares lo que hacen es seguir detrás del discurso del orden, ¿no? O del discurso de la antipolítica. Como los políticos son corruptos, fracasan, no nos dan lo que esperamos, el discurso de la antipolítica es fuerte, pero hasta hace relativamente poco estaba de alguna manera hegemonizado por cierta izquierda, que decía estos políticos forman parte del establecimiento, forman parte de la tradición derechista. Y ahora hay derechas que están aprovechando, la de Argentina de la que hablabas, es una derecha que está aprovechando la idea de que los políticos no funcionan, entonces hay que deshacerse de ellos. Creo que es esta mezcla de esas tres cosas, la antipolítica, el discurso del orden y el abandono de la izquierda de su función tradicional de defensora de los más pobres, hace que haya unos espacios para la derecha que hasta ahora no estaban cerrados en las últimas décadas. Sí, tú le dedicas en el libro después hacia el final, ¿no? Hacia dónde vamos, una reflexión y hacia dónde nos conduce entonces todo este panorama. Y hablas precisamente, Martín, de los estallidos sociales que han venido ocurriendo en América y por supuesto también en Chile. El de nosotros y el de Colombia fueron prácticamente a la par, sin hablar también el que pasó en Ecuador, en fin, ¿no? Sí. ¿Por qué crees tú que están produciendo estos estallidos sociales y cómo se están canalizando? Porque en Ecuador ganó la derecha, bueno, en Colombia hay actualmente un gobierno de derecha, ni hablar en Chile, ¿no? Donde pese a todo podría pasar a segunda vuelta. Nosotros tenemos segunda vuelta, podría pasar en la ultraderecha, pinochetista, algo que realmente no se puede entender después de ver a millones y millones de personas hace 2 años marchando en las calles de Santiago y de Chile entero, ¿no? Por un cambio total. Sí, yo creo que en este caso es ese discurso del orden que decíamos, ¿no? Lo que atrae a una cierta cantidad de gente, pero en general, lo que reúne todos estos movimientos en todo el continente es lo más evidente, la insatisfacción, la sensación de que, bueno, de que no estamos viviendo como nos merecemos, como querríamos, como incluso podríamos. Entonces, esto junta presión y de pronto estalla. Lamentablemente estalla. La lógica del estallido es la que mejor describe esta situación. O sea, no es que esa presión se va canalizando para construir algo que pueda efectivamente cambiar nuestras sociedades, sino que más bien explota un día y bueno, y durante unos días hay mucha efervescencia, pero en la mayor parte de los casos eso no conduce hacia nada muy preciso, no produce efectos concretos. En ese sentido, el caso de Chile es distinto del resto de la región porque tuvo un efecto muy concreto que, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, la constituyente. En ese sentido, Chile se diferencia del resto. Pero creo que todo esto tiene que ver con un momento que no solo sucede en América Latina, sino en el mundo en general, que es esto de que no tenemos una idea clara de qué sociedad querríamos construir, no tenemos una idea clara de hacia dónde querríamos ir, una idea clara de futuro. Y yo creo que eso es algo, yo estudié historia y a veces me acuerdo de algunas cosas, y eso es algo que ha sucedido a lo largo de la historia. Hay épocas que saben qué futuro desean y trabajan para ponerlo en marcha, y épocas que no, porque se ha agotado precisamente hace poco algún modelo que funcionó durante un cierto tiempo y entonces todavía no ha habido tiempo de construir ese nuevo modelo, de cristalizar de todos los esfuerzos dispersos que hay aquí y allá una idea que haga que mucha gente decida trabajar para ella, ¿no? Entonces, como no sabemos cómo querríamos que fuera el futuro, en lugar de desearlo, lo tememos. Ya no es esperanza, sino amenaza. Y eso es lo que nos pasa ahora. Estamos todo el tiempo asustados, que si el futuro, que la amenaza ecológica, que la amenaza demográfica, que política, que incluso la tecnología es amenaza, la inteligencia artificial, todas esas cosas. Digo, estamos asustados porque no sabemos qué querríamos. Es verdad.
algo no así. nos gusta la incertidumbre y estamos bombardeados por esa incertidumbre. Pero sobre todo, por un lado no nos gusta la incertidumbre, obviamente, y por otro lado nos gusta es muy no, es muy atractivo cuando uno cree que sabe qué querría construir y se junta con otros para construir todos juntos eso que querría. Y en este momento sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Martín, hicimos unas selecciones de tu libro, sin querer hacer spoiler, ¿no? y contarlo entero, pero fuimos buscando algunas frases que nos parecieron muy interesantes. Hicimos una gráfica y te invito a que vayamos conversando de acuerdo a los conceptos que fuimos rescatando, ¿no? Página a página de Ñamérica. Comencemos con la siguiente idea. Ahí está. Dice, Ñamérica es desigual porque puede. La desigualdad son siglos de aprenderla. Una de las ideas que tiene Martín en tu libro, ¿no? El concepto de la desigualdad que existe en Ñamérica y contar, bueno, que Ñamérica se excluye a los que hablan portugués, ¿no? Tenés un mapa también ahí, ¿no? Va básicamente casi por la pura costa para el Pacífico, ¿no? Y también tomando Argentina, ¿no? Ahí está el mapa de Ñamérica que viene adentro. Esto es Ñamérica, según Martín Caparrós. La desigualdad. Déjame que te explique el mapa, porque si no parece que nos hubiéramos olvidado de algo. En ese mapa obviamente no está Brasil y bueno, no está, aunque no se note mucho, Haití y algunas otras pequeñas islas del Caribe, porque mi decisión cuando traté de pensar cómo era ahora América Latina fue la de dedicar todo el libro a los países de habla castellana. Por eso Ñamérica, la ñ es el estandarte del castellano, porque Brasil tiene una historia muy distinta, una cultura muy distinta, una estructura muy distinta y unas proporciones muy diferentes. Entonces me parecía que falseaba todo el análisis. Entonces decidí centrarme en eso, en estos 20 países que hablamos un mismo idioma, que es un hecho que no nos damos cuenta, pero es único en el mundo, quiero decir, no sucede en ningún otro lugar. Una oportunidad ahí, tú decías, porque tenemos un lenguaje, somos 400 millones de personas. 420. Que tenemos un lenguaje común y aún así, tú dices en parte del libro, que hemos luchado por desintegrarnos, ¿no? por dividirnos. Sí, esa es otra parte del asunto. Después si quieres hablamos de eso. Y con respecto a la desigualdad, yo digo que Ñamérica es desigual porque puede. Un poco respondiendo a esto de que siempre se dice que Latinoamérica es la región con más desigualdad del mundo. No necesariamente la más pobre, pero sí la más desigual. Y yo creo que eso tiene que ver con la estructura de América Latina desde su origen. O sea, en América Latina, desde el principio, los ricos lo fueron porque extraían y exportaban materia prima. Ha habido algunos matices y algunas diferencias, por supuesto, según los lugares, pero desde las minas de plata de Potosí en el 1600 hasta ahora, no sé, el cobre, el petróleo, la soja, la carne, la coca, la caña, el café, etcétera, lo que hace nuestro continente es extraer y exportar materia prima. Esa es su fuente básica económica. Y cuando tú exportas y extraes, no necesitas demasiado a los pobres, digamos. Los ricos ñamericanos no necesitan a sus pobres para extraer esa materia prima porque en general con poca mano de obra alcanza, entonces no los necesitan como mano de obra. Y por otro lado, no los necesitan para consumir porque su mercado está afuera, exportan. Entonces no los necesitan como consumidores. Si no los necesitan ni como mano de obra ni como consumidores, quiere decir que no los necesitan. Entonces lo único que hacen, lo único que sí necesitan es un Estado más o menos fuerte, más o menos organizado, que a veces le dé unas dádivas a esos pobres o a veces los reprima cuando no hay más. Es el Estado contenedor que tú dices, ¿no? Para que no se les desbanden los pobres. Exactamente. Y eso también tiene mucha represión también, ¿no? Y sí. Todos los países lo hemos vivido en su historia, la represión de este Estado contra el desbande de los pobres. Exactamente, pero por eso digo que Ñamérica es desigual porque puede, porque hay zonas del mundo donde sus ricos necesitan más a sus pobres, ya sea para que trabajen, ya sea para que consuman y esos productos que producen. Aquí no, entonces por eso podemos ser la región más desigual del mundo. Y esto viene hace 500 años, ¿no? No es de las repúblicas, esto viene de ancestral ya nosotros. No, eso viene, por supuesto, desde el principio. Lo que pasa es que uno podría pensar que las repúblicas deberían haberlo empezado a corregir, porque para eso se suponía que se hacían, y sin embargo sí sirvieron para todo lo contrario, para afirmar ese sistema, ¿no? Sí. Bueno, en Chile también ha sido atávico, por supuesto, no dentro de Ñamérica, y hoy
y lo hemos hablado con premios nacionales de historia nuestro, acá ahí sentado donde estás tú, Martín, estamos viviendo un proceso inédito donde por primera vez se hace una constitución, está la oportunidad de hacer una constitución también, porque esto va después un plebiscito, desde las bases. Nunca había existido en Chile, en las constituciones que hemos tenido, que tampoco son muchas, alguien que desde las bases hiciera una constitución. Siempre venían desde la élite o la última se hizo en dictadura, la hizo Pinochet, ¿no? Claro. Así que imagínate, ¿no? Sí, no, es un proceso fascinante. Yo espero en estos días enterarme un poquito más porque me parece sumamente interesante. Entonces hablemos de otro concepto, lo que hablábamos recién de esta América Latina que ha luchado toda la vida por desintegrarse, pese a que hemos tenido pocas guerras internas versus, no sé, la grande guerra europea, ¿no? Que ahora mira cómo están integrados y nosotros no hemos podido hacerlo y luchamos. En tu mirada irónica también hemos luchado por desintegrarnos. ¿Qué se debe eso? Sí, bueno, en los últimos 200 años nuestras élites se han dedicado sobre todo a desunirnos, siempre hablando de la unidad latinoamericana y todas esas cosas que dicen, pero han trabajado para desunirnos, crear países y darle a esos países elementos que los diferencien de los otros es un trabajo de desunión, de armar diferencias básicamente. Y eso, por supuesto, tiene que ver con que un país te legitima para asentar tu dominio sobre el territorio que querías dominar. En general estas élites eran ciudadanas, estaban en las capitales de los repartos coloniales, ¿no? Y claro, qué sé yo, si tú eres si tú formas parte de la élite de Quito, por ejemplo, para decir que Guayaquil forma parte de tus pertenencias, tienes que armar un país que englobe a Guayaquil. Si no, los de Guayaquil dicen, ¿por qué le voy a hacer caso a estos señores de Quito que viven ahí en medio de la montaña? Muy mal los quiteños con los guayas, ¿no? Sí, pero ese es un ejemplo como tantos otros, ¿no? Digo, los países se arman para legitimar la pretensión de una élite capitalina de gobernar un territorio mucho más grande que el que podrían normalmente gobernar. Y para eso tienen que convencer a todos sus súbditos, digamos, de que ellos, como son ecuatorianos o chilenos o argentinos o lo que sea, son distintos del de al lado, del de enfrente, tienen otras características, otros intereses. Inventan patrias para justamente asentar su poder y por lo tanto lo que hacen es desunir. Sin embargo está esto que tú decías, que yo sabes que no lo puse en el libro, lo puse pero un poco de paso, porque me terminé de dar cuenta del peso de eso ya después, charlando, en charlas como esta y demás. El hecho de que durante el siglo XX, que todos los países del mundo, casi todos los países del mundo se cagaron a golpes, que decía, había guerras y más guerras y más guerras. El hecho de que en toda América no haya habido guerras, hubo una guerra pequeña entre Paraguay y Bolivia. Bueno, nosotros tuvimos una contra Perú y Bolivia en el siglo XIX también. Pero en el XIX, tampoco fue muy grande, pero además en el XIX, yo te digo durante el XX, que fue una época que se mataron por todos lados, ¿no? En cambio acá no. O sea que algo debía quedar de esa especie de proximidad, o cómo llamarlo. Sí. Tu otra reflexión interesante es sobre la violencia a propósito, ¿no? Y déjame mostrarte esta gráfica entonces de tu libro, Martín. Para la mirada global, mi América es la región más violenta, es cierto y no cierto. Y alguna vez habrá que evaluar también la parte de los periodistas. ¿Cómo contribuimos a alimentar este discurso, ¿no? Este discurso de si es violento o no es violento? Y hay un ejemplo también interesante que tiene que ver con la diferenciación de nuestras sociedades. Y es cuando empieza el libro, ¿no? Estás en un poblado maya y bajan ahí los niveles de violencia y los homicidios porque la ley es drástica, ¿no? Al que lo pillan haciendo esto lo matan, ¿no? Y eso ha hecho que baje entonces los grados de violencia ahí en esta sociedad maya. Sí, el tema de la violencia también es súper interesante porque, bueno, ese es otro de las asunciones que tenemos sobre nuestra región. En estos días se dice mucho, la región más violenta del mundo. Y yo me puse a mirarlo y efectivamente está por un lado lo que decíamos antes. Aquí no ha habido guerras en ese siglo XX en el que, no sé, en Europa hubo 80 millones de víctimas de la violencia, en Asia 100 millones, en África 15 a 20 millones, en toda América Latina hubo menos de 2 millones, que insisto, eso es mucho, pero es muchísimo menos que en cualquiera de estos otros lugares. Claro. Ahora, yo entonces dije, pero ¿cómo puede ser que sigamos, que nos consideremos así de violentos? Y lo que pensé es que
Bueno, por un lado está claro que esta violencia es lo que podríamos llamar violencia pública, violencia política. Los estados peleando entre ellos o los estados reprimiendo a sus ciudadanos, como bien sabemos en el Cono Sur. Y en ese sentido, aunque fue terrible, fue mucho menos brutal y cuantitativamente muy inferior a lo del resto del mundo. Sí. Pero después en los 80s, 90s, en esa época en que se privatizaba todo, hubo, o yo lo llamo por lo menos así, una privatización de la violencia. En lugar de ser los estados los que la ejercían sobre todo, la empezaron a ejercer mucho más ciertos empresarios que la necesitaban para llevar adelante su negocio. Otra vez, americanos que extraen y exportan materia prima. En este caso, como imaginarás, era la coca transformada en cocaína en Colombia. Y para hacerlo necesitaban grupos armados porque era un mercado muy disputado. Y una vez que los tenían, bueno, eso a ningún patrón le gusta ver que sus empleados se rascan la panza, y entonces les daba algunos trabajos suplementarios, un secuestro acá, un asesinato allá, una protección, una extorsión. Que ahora son grandes series, volviendo también a lo pop, ¿no? Sí. Son grandes series de Netflix, ¿no? Que hablan de Narcos Colombia, de la Pablo Escobar, Narcos México, ¿no? Y se distorsiona también la realidad. Lo que pasa es que, déjeme terminar esto se extendió, ¿no? Se fue de madres. La espiral de violencia se saltó, digamos, y efectivamente hay 5 o 6 países en la región que tienen unos niveles de violencia muy superiores a los normales, digamos. Colombia, aunque cada vez menos, México, después los 3 países del norte de Centroamérica. Pero después hay otros 15 países en el continente que tienen... Tú lo focalizas en México y Brasil, ¿no? Como los dos polos más o menos de violencia que... Sí, el norte de Centroamérica, el norte de Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero después el resto tienen unos niveles de violencia en la media mundial, o sea, ni mucho más ni mucho menos que el resto del mundo. Entonces tampoco es un continente particularmente violento. Y sin embargo está ahí lo que tú decías. Claro, el narco es una figura que... Sí, claro, es como casi... Oye, pero tú has viajado mucho más que yo, pero en Colombia es turismo, hay narcoturismo. O sea, hay viajes donde vivió Pablo Escobar por Medellín y te muestran. Pero pobre, ¿sabes que en Medellín? Yo he ido bastante a Medellín porque hacemos todos los años con una fundación, la Fundación de García Márquez, hacíamos un festival en Medellín y ellos hacían grandes esfuerzos para que la gente conociera a Medellín por otras cosas y no había manera. Los turistas iban al edificio donde había vivido Pablo Escobar. Hace 2 años lo derrumbaron, le pusieron dinamita y lo tiraron abajo. Estaban hartos de que la gente fuera a ver. Hasta simbólico que hayan tirado abajo. Sí, lo hicieron claramente para que no siguieran yendo los turistas, para que los turistas se dieran cuenta de que Medellín no era solamente Pablo Escobar, ¿no? Era terrible, hacían grandes esfuerzos, todo tipo de esfuerzos, de actividades culturales. Yo salía un solo episodio de Narcos en Netflix y les arruinaba toda la... Sí, era pesado. ¿Te parece que hagamos la primera pausa de esta conversación? Estamos con Martín Caparrós, periodista argentino, por este libro, ¿no? Por Mi América, su visión, ¿no? De lo que está ocurriendo y también derribando mitos, ¿no? Sobre lo que es nuestro continente que habla la ñ, los ñamericanos. Una pausa, seguimos con Martín, no te vayas del asunto. Hablando de Latinoamérica, de Ñamérica, pero también, por supuesto, cómo nos ve Martín Caparrós a nosotros desde esa perspectiva también. Al menos yo estoy inspirada. Mira, tengo unos bigotes incipientes. Estamos ahí, Sí, alguna vez, algún día. No, los tuyos son más largos, pero porque los bigotudos primerizos tienden a extender el bigote. Yo también lo tenía mucho más largo. Ahora ya he conseguido moderarlo. Pero qué buen consejo de bigotón a bigotón. Sí, señor. Esto es un homenaje que yo le hago a los pensadores laicos del siglo XIX en Chile, Lastarria, Bilbao, etcétera, que usaban loro. Mira. De hecho, se dice en Bilbao, Francisco Bilbao, pensador del siglo XIX, se le atribuye a él la invención del concepto Latinoamérica en charlas que él daba en Francia a mediados del siglo XIX. Acá hizo la Sociedad de Igualdad. Es el padre de la izquierda chilena, en el fondo. Hizo la Sociedad de la Igualdad y vivió exiliado mucho tiempo en Francia. Y allá este pensador acuñó el término de la América Latina. Yo lo tenía como un colombiano también exiliado en París, pero puede ser. Y ahí está la disputa entonces. Peléense ustedes. Muy bien, seguimos entonces con los extractos que hicimos de Mi América con Martín Caparrós. Tu concepto
de la democracia, Martín. ¿Qué significa esto, don Martín? El problema parece ser ahora la democracia o la caída de la ilusión democrática. El problema que hoy vivimos en América. Sí, a ver, lo que yo creo es que está claro que la generación que ahora empieza a estar activa en política, digamos, los más jóvenes, los entre 20 y 30 años o así, ya no son deudores, por decirlo de algún modo, de la ilusión democrática. O sea, para mi generación, por ejemplo, después de todas las dictaduras que vivimos en los 70s y 80s y demás, la democracia era una gran conquista, era un sueño que por fin alcanzábamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todavía le tenemos el respeto que viene del hecho de que la deseamos tanto y fue un alivio tan extraordinario frente a lo que había habido antes. Sí. Pero hay muchos chicos para los cuales la democracia es simplemente ese sistema fracasado en el que viven, digamos, un sistema en el que no consiguen vivir las vidas que querrían y ya no tienen aquel mito fundador de que la democracia va a solucionar todo. Más bien es eso, es lo normal, y lo normal no está siendo muy bueno. Entonces yo creo que eso es un cambio importante que hace que puedan enfrentar con más realismo la situación. Pensar que eventualmente la democracia tal como funciona también debe ser modificada, cambiada, reemplazada por algún modo en el que haya más posibilidades de intervención, digamos, en las decisiones. La democracia que usamos es del siglo XIX, quiero decir, esto de que haya diputados, señores que vienen de un pueblo del que solo se podía venir en coche de caballos y tardabas 3 días, y entonces, claro, ¿qué vas a ir a preguntar a los tuyos cada vez que hay que decidir algo? No te podías subir al coche de caballos, ir y volver. Entonces alguien representaba a aquellas personas. Ahora se les puede preguntar en 0.08 segundos, quiero decir, ya no tiene sentido. De manera telemática la pandemia ha ayudado harto en eso también, ¿no? Al menos. Es un sistema que técnicamente atrasa 200 años. Hay que ver si conseguimos hacer de las técnicas contemporáneas, producir a partir de las técnicas contemporáneas sistemas que estén más de acuerdo con ellas y que nos permitan expresarnos mejor. El problema es que cuando uno dice eso, después te dicen, sí, bueno, pero cada vez que hay un referéndum gana cada uno, que en fin, mejor que nos exprese. Está bien, pero no podemos callarle la boca a todos por el miedo de lo que dicen. A propósito de eso, ¿no? Y con tu ironía también, que te caracteriza, Martín, en una columna del diario El País, también hablabas del concepto republicano, ¿no? Que se usa tanto, tú decías. Esto de que todo el mundo dice que es republicano, ¿no? De hecho, el partido de la ultraderecha acá en Chile se llama Partido Republicano, sin ir más lejos, ¿no? Lo vi tarde, y en Estados Unidos ni hablar, ¿no? Los que eligieron a Donald Trump. Lo vi tarde, sí, me dio pena porque esa columna la publiqué hace 3 o 4 semanas y efectivamente ahora que llegué vi que el Partido Republicano era el pinochetista, lo cual me habría permitido ahí un matiz interesante, pero sí, ahí bueno, hay eso, hay palabras que se van ¿Pero cuál es el concepto de tu abuelo que tú quieres recuperar de republicano? No, bueno, mi abuelo era un republicano español, eso es lo que contaba ahí, era un tipo que se tuvo que exiliar porque perdió la guerra del 36-39, la guerra civil española, y lo que, bueno, en ese momento ser republicano era cargarse a esos monarcas, esos señores que simplemente porque han nacido de una madre X y no de cualquier otra, tienen el derecho de ponerse una corona y creerse que representan un país y representan a 50 millones de fulanos, ¿no? Entonces, esa idea, digamos, de que alguien tiene esos privilegios es muy curiosamente contraria a todo esto que decimos de que todos somos más o menos iguales, y sin embargo mucha gente que dice que todos somos más o menos iguales acepta que haya un señor que porque nació en esa cuna, etcétera, etcétera. Pero además, sobre todo, el homenaje a mi abuelo tenía que ver con que, bueno, él se pasó después cuando se tuvo que ir de España en los 40, se pasó 50 años siendo un exiliado y nunca renegó de lo que había hecho ni de quién era, digamos, y siempre siguió estando orgulloso de haber peleado del lado que había peleado. Digo, ni siquiera peleado, era médico, trabajaba, dirigía un hospital, pero haber estado del lado del que estuvo, y eso también me parece
significativo. Quiero decir, poder decirse de un espacio del cual uno no quiere irse, quiere al contrario, seguir perteneciendo. Sí. Volviendo un poco a las venas abiertas de América Latina de Galeano, es que me quedé un concepto dando vuelta respecto a la democracia de hoy, ¿no? Porque claro, es un libro, como tú también lo has explicado, que nació ahí en plena Guerra Fría, el año 71, donde Galeano hablaba de la lucha contra el colonialismo, desde su perspectiva romántica, si tú quieres, su romántica de izquierda de la época, pero después, y representado en Estados Unidos, te decía yo, este colonialismo, pero después, pucha, que le dio la razón el tiempo, ¿no? El 73, golpe de Estado en Uruguay, en Chile, 3 años después en Argentina, y Galeano teniendo que arrancar golpes de Estado auspiciados y fomentados y financiados por Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cuánto de ese colonialismo crees tú que hoy día enfrenta también ni América de otra manera, ¿no? El poder hoy día es más sutil, es más inteligente quizás que hace 50 años, ¿no? Sí, es más inteligente y menos extranjero en un punto. Quiero decir, Estados Unidos abandonó América Latina, yo creo que en los 80s, 90s, por varias razones. Por un lado, yo creo que por la globalización ya no es importante que las materias primas vengan de 3.000 kilómetros o de 10.000 kilómetros, ya no es muy significativo. O sea, a Estados Unidos no le hace tanta diferencia conseguir el petróleo en Venezuela o en Arabia Saudita. Antes era más complicado, los transportes eran más largos y más difíciles. Por un lado es eso, quiero decir, ya el patio trasero no es necesario como una fuente de materia y de insumos. Y por otro lado, la guerra cambió mucho. Ya no es necesario tampoco tener bases aquí, allá o en tal otro lado, porque con 3 misiles hace lo mismo que con una base de 1.000 personas, de 1.000 soldados. Entonces, ¿para qué tener la base si lo arregla con un misil? Dron hace más que 5 F-16, ¿no? Entonces no vas a tener la base no me acuerdo cómo se llama, ahí en Ecuador o en donde sea, ¿no? Entonces yo creo que por esas razones, y seguramente básicamente, sobre todo por la globalización de las finanzas y el hecho de que los que ahora realmente controlan la cosa ya no son estados, ya no son países, sino multinacionales que van escapándose de los estados para no tener que pagar más impuestos y todo eso. Exacto. Entonces Estados Unidos de algún modo abandonó América Latina. Quiero decir, a mí me parece un síntoma muy fuerte en los 80s, 90s, cuando fueron las privatizaciones en la región, que Estados Unidos compró muy poco. Es decir, se vendía, se remataban los ferrocarriles, las aerolíneas, las telefónicas, el agua, la electricidad. Y en la mayoría de los países los que compraron fueron europeos. Estados Unidos no compró cuando era muy barato y muy supuestamente rentable. Después se dieron cuenta de que no lo era, pero en circunstancias normales, digamos normales de la época de Galeano, eso habría quedado todo en manos de grandes multinacionales americanas. Y no fue el caso. Como estaban, de hecho. Sí. De hecho, el discurso que hace Allende ante la ONU, ¿no? El tan celebrado en el año 72, habla precisamente del poder que están teniendo las transnacionales dentro de los propios estados, ¿no? Más fuerte que los estados. Y él sentía eso porque estaba nacionalizando el cobre. Sí, ¿no? Claro. No, digo, hubo ese cambio, yo creo, fuerte. Y ahora Estados Unidos está mucho más interesado en la cuenca del Pacífico, en ver cómo hace para parar a los chinos. Y eso te iba a preguntar, ¿y China, no? China, ¿cómo se ve la perspectiva china dentro de América respecto de... Bueno, son dos potencias muy distintas, pero mira, China ya dicen que, no sé, en poco tiempo, décadas más, ya va a alcanzar el PIB de Estados Unidos, como ya ha sido desde los 80 en adelante principalmente, ¿no? Deng Xiaoping hacia adelante un aumento exponencial, ¿no? Sí. Yo estuve en China en el 91, que era justo cuando Deng Xiaoping lanzó esta especie de cosa, y me quedé muy impresionado por esta especie de mezcla que había todavía entonces de cierto discurso maoísta, comunista y un desarrollo capitalista a lo loco, ¿no? Fue muy impresionante, fue de las cosas. Llamé esa crónica la llamé la China rosa, porque ya no era la China roja, como se decía entonces, sino que estaba como blanqueándose, digamos. Pero bueno, no, yo creo... Estoy bastante convencido de que en X tiempo, no sé, en 20, 30, 40 años, eso va a estallar. Quiero decir, Estados Unidos no se va a entregar sin pelear, y si siguieran las cosas así, China lo superaría y lo dominaría dentro de relativamente poco tiempo. Pero creo que eso va a explotar. Creo que va a ser un tiempo
en el que yo no voy a estar muy atento, seguramente voy a estar hecho ceniza en algún lugar, así que lo puedo decir con tranquilidad porque bueno, pero me parece que sí, ninguno de los grandes imperios de la historia se entregó, siempre pelean por mantener la hegemonía, ¿no? Oye, a propósito de eso, ¿no? No sé si leíste, Martín, una carta que le mandó Jimmy Carter a Donald Trump, la hizo Newsweek, la hizo pública hace un año y medio, un poquito antes de la pandemia, por si, ¿no? Donde Carter le explicaba a Donald Trump, imagínate Carter explicando a Donald Trump, por qué China es tan potente hoy. Entonces Carter le decía, mira, lo que pasa es que China, desde que nosotros reiniciamos el año 79 bajo mi gobierno, las relaciones diplomáticas ya concretas, ¿no? Porque Nixon había intentado, pero ya concreta el 79, China no ha entrado en ninguna guerra. Y nosotros, en 250 años de historia, hemos tenido 16 años de paz. Estados Unidos. Y todos los otros 250 hemos estado en guerra contra alguien, imponiéndole nuestra forma de pensamiento a alguien en el mundo. Y los chinos ahí haciendo obras públicas, no sé, son trillones y trillones de dólares que ellos no han invertido en ellos mismos, ¿no? Sí. Sí, hay una cosa de dominación suave, lo que llaman soft power, que hacen los chinos, que en África, por ejemplo, les sirvió mucho, que es que no dan lecciones, ellos no les dicen a los presidentes de los países cómo tienen que gobernar sus países. Simplemente están ahí, hacen su negocio, se instalan como pueden, etc. Pero es cierto, no tiene esta pretensión norteamericana de explicarle al mundo cómo debe ser, ¿no? Y al mismo tiempo tienen, a mí una de las cosas que más me impresionaron de China, ya estamos hablando de eso, fue hace unos años, 7, 8 años, tuve que ir a una ciudad que se llama Tianjin, que es una ciudad cerca de Pekín, un gran puerto, que los chinos en ese momento estaban tratando de promocionar. Yo estaba trabajando para el Fondo de Población de Naciones Unidas sobre temas de migración, había querido ir a una ciudad en el sur, Shenzhen, que es una ciudad que hace 40 años tenía 2.000 habitantes y ahora tiene 15 millones. O sea, era un puerto, era un puertito chiquito cerca de Hong Kong y decidieron armar una gran ciudad al lado de Hong Kong para de alguna manera tapar a Hong Kong, y tiene ahora 15 millones cuando hace 40 años eran 3.000 ñatos. O sea, realmente si hay un lugar donde la migración fue brutal, fue, pero no, los chinos no querían que fuera ahí. Entonces me llevaron a Tianjin con una intérprete que era un control, una espía de esas, que además te interpretaba. Yo ponele que yo haya dicho toda esta frase y tú le preguntabas, ¿qué dijo? Dice que puede ser. Dice que Mao es lo más importante que ha pasado. Cualquier cosa. Pero bueno, la cosa es que ahí me llevaron, entre otras cosas, a ver como un galpón que tenían en una zona industrial, donde tenían una maqueta que debía medir, qué sé yo, 20, 30 metros, con todo el desarrollo de la ciudad en las siguientes décadas. Y entonces te mostraban dónde iban a ser los doques del puerto, dónde iban a ser las terminales nuevas de ferrocarril, dónde iban a ser las habitaciones para no sé qué, dónde iban a ser las fábricas para no sé cuánto. Y da la sensación, y por cosas que me han contado parece ser cierto, que después lo cumplen. Entonces esta idea de planificación a 50 años... La sensación que le da resultado. Sí, es muy impresionante ver un Estado que planifica a 40, 50 años. ¿No? Exacto, ¿no? Y son, bueno, Tiananmen demostró que son de decisiones así de drásticas. Seguimos reflexionando sobre Ñamérica con Martín Caparrós. Esta frase, Martín, mira. El populismo actual es el producto de una época de absoluta hegemonía del capitalismo de mercado, en que nadie lo cuestiona como base de nuestras sociedades. Martín Caparrós en su libro Ñamérica, y acá me acuerdo al tiro de una frase que salió acá en la protesta social, un rayado, que decía, no son 30 pesos, que era el alza del metro acá, del subte, no son, sino que 30 años de gobierno, tomando la concertación, después de la llegada de la democracia en adelante, como la concertación, que eran grupos también, se supone, ¿no? De izquierda, como el Partido Socialista, terminaron también siendo cooptados por este modelo y terminaron sirviendo al modelo y profundizando el modelo incluso, ¿no? Sí. Bueno, es que es esto que decíamos hace un rato, ¿no? Que como no tenemos un modelo de recambio, que como los modelos que teníamos, los programas, los proyectos, digamos, amplios sociales, socioeconómicos, que podría haber habido, parece que fracasaron, digamos, el último gran proyecto, que era el socialismo tal como se lo trató de construir durante el siglo XX, fracasó en general.
Yo creo que el tema de la igualdad va a volver y vuelve, pero hay que encontrarle otras formas políticas. Las formas políticas, hubo una idea de una distribución justa, una distribución moral de la riqueza, de la economía, que no encontró su forma política, porque las formas políticas que en general lo tuvieron fueron autoritarias, dictatoriales, etc. Entonces, como no tenemos ahora una forma de recambio que oponerle al capitalismo de mercado, el capitalismo de mercado sigue avanzando. Yo suelo decir aquello de que nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pensamos que va a durar para siempre, cuando ningún sistema socioeconómico ha durado para siempre. Ninguno, incluso los que se pensaban más eternos. ¿No? Volviendo a la cosa de los reyes, imagínate, siglo XVI, XVII, los reyes eran nombrados por Dios, que era lo más eterno que había. Eran reyes de derecho divino. Eso no podía cambiar nunca, teóricamente. Si Dios lo decía así. Si Dios lo decía, ¿cómo absoluto queda claro. Y sin embargo, 200 años después ya no existía. Y así sucesivamente. Todos los sistemas siempre han cambiado, pero todavía no se nos ocurrió cómo sería el próximo. ¿Dónde crees tú que podría cambiar esto? ¿Hacia dónde avisoras que podría cambiar esto? Yo no sé hacia dónde podría, yo sé hacia dónde yo querría. Mejor, más entretenido. ¿Hacia dónde querría entonces? Para mí la cosa es muy simple, es que armemos sociedades donde todos tengan lo que necesitan y nadie tenga mucho más, digamos. Insisto, es una forma, lo que yo llamo una forma moral de la economía, que lo que no ha encontrado es el modelo político que la contenga. Sí. Parece muy simple, dicho así, y sin embargo ha sido... hay sectores, por supuesto, que se le oponen con todas sus fuerzas y que hacen todo lo posible para que eso nunca suceda, ¿no? Aquí en Chile, casi el tercio del PIB chileno está concentrado en un 1% de la población. Y sí, imagínate, eso pasa en todos nuestros países. Siendo el país más rico de la región en cuanto a PIB per cápita, ¿no? Sí. No, sucede en todos nuestros países. Por eso digo, parece muy simple, parece casi de sentido común, decir, bueno, que todos tengan más o menos lo que necesitan. Vivimos en un mundo donde hay 800, 900 millones de personas que no comen lo que precisan para seguir viviendo. Quiero decir, es tan brutal como es, un mundo que podría alimentar a todos fácilmente, porque está en capacidad técnica de alimentar a todos, y que sin embargo la riqueza está tan concentrada que hay 800 millones, 900 millones ahora de personas que no comen suficiente. Sí, por eso tuviste la necesidad intelectual quizás, ¿no?, de erradicar el hambre. Ahora, tú dices, 1 de cada 7 habitantes del planeta viven en hambre. Sí. 1.000 millones de personas. Sí, exactamente. Y cosa que además se incrementó ahora con la pandemia. Había hasta hace 2 años se calculaban unos 800 y algo, ahora se calcula casi 1.000. Imagínate. Pero además no importa, digo, yo me acuerdo que al principio de la pandemia hasta me cabré, me llamó una vez un periodista y me dijo, dice la FAO que hay 130 millones de nuevos hambrientos en el mundo, qué sé yo, ¿qué opinas sobre eso? Y digo, mira, yo opino muchas cosas sobre eso, pero ¿por qué usted me llama? Porque hay 130 millones de nuevos hambrientos y hace 2 meses que ya había 800 millones de hambrientos, no se le ocurría llamar a nadie. Es decir, ¿le parece más grave? Digo, esta idea de la noticia. Nos acostumbramos a esa situación y la dejamos y nos parece casi normal. Sí, yo escribí sobre eso hace unos años y ahora volvió a salir el libro del hambre actualizado, con las cifras más presentes y eso. Y me sigue impresionando que sea un tema que, bueno, está ahí. Es algo que les pasa a otros, ¿no? Claro. Entonces no nos ocupamos. Volviendo al populismo, ¿cuál es tu concepto del populismo hoy versus también el modelo del cual está inserto? Es una palabra que me incomoda mucho, no me gusta usarla, me extrañó cuando la leí ahí en tu pantalla, me extrañó haberla usado con tanta alegría. ¿Está todo en tu libro, Martín? ¿Está todo ahí? Vamos a ver, ahora lo voy a buscar, vamos a ver. No, es una palabra que me incomoda porque designa tantas cosas diferentes. Digo, si tú puedes llamar con la misma palabra a Trump y a Evo Morales, hay algo que no termina de funcionar, ¿no? Ahora se está empezando a diferenciar, se está empezando a hablar de populismo de derecha y populismo de izquierda, ya empiezan a ponerle adjetivos al sustantivo populismo porque efectivamente el sustantivo por sí mismo no alcanza para definir nada.
y se supone que de todas maneras define a aquellos que están dando respuestas simples a problemas complejos. Eso es lo que dicen, claro, que en lugar de encarar las situaciones, las esquivan y dan así como ciertas respuestas más, claro, o menos ocasionales y demás. A mí no me termina de convencer esa idea, porque además siempre últimamente se usa, la palabra populismo la usan los que dicen que van a dar respuestas complejas, o sea, respuestas adecuadas a los problemas, y después resulta que no dan un carajo de respuesta, no dan ninguna respuesta. Entonces, qué sé yo, me cuesta usarla, pero bueno, tengo que reconocer que se usa mucho y que entonces vale la pena entrar en la discusión sobre ella, ¿no? Sí, aquí en Chile había un candidato que se hizo famoso, un candidato que fue a la presidencia varias veces como candidato, ahora están en España, después dejó la municipalidad que estaba acá y se fue a España. Joaquín Lavín se llama, que él hablaba de los problemas reales de la gente cuando hacía sus campañas, ¿no? Era el cosismo en el fondo, de ver qué es lo que quería el determinado pueblo, y con el discurso iba y hablaba puntualmente de lo que se quería, entre comillas, se necesitaba en dicha localidad, ¿no? Esa es como una mirada, digamos, de quizás de eso, ¿no? Sí. Sí, pero insisto, define realidades tan variadas o personajes tan distintos que me parece que termina por no definir nada. Entonces yo en general la uso con muchas pinzas, esa palabra. Otro concepto que se relaciona también con América, ¿no? La corrupción que existe en nuestro continente, existiría, no sé cómo lo ves tú, de acuerdo a la siguiente frase que está en tu libro, Martín. Sabemos, ¿no? Un fantasma recorre en América, el fantasma de la corrupción. Sí, la corrupción está por todos lados y se usa mucho. Yo hace unos como 15 años acuñé una palabrita que a veces sigo usando, que es el honestismo, que defino honestismo como aquella idea según la cual todos los males de nuestra sociedad se deben a la corrupción. En vez de pensar un poco más en lo que decíamos antes, en la forma de distribución de la riqueza, en qué lugar ocupa cada sector dentro de esta sociedad y demás, etcétera, parece que si no hubiera corrupción todo sería espléndido, maravilloso. Entonces es mucho más fácil, porque en vez de hablar de política hablamos de policía, hablamos de crímenes, de fulano se robó esto, mengano se quedó con aquello. Y me parece una solución fácil, estaría casi tentado de decir una solución populista, pero no lo voy a decir porque no te gusta el tema, no me gusta, aunque está en la página 582 de tu libro. No te creo, pero no importa. Pero bueno, es cierto que la corrupción está por todos lados, y hago una cosa que se me ocurrió pensando en ella cuando estaba trabajando en este libro, que me gusta la idea, que es que me parece lógico que haya corrupción en todos los estamentos de Ñamérica, en la medida en que Ñamérica está muy formada por la ideología católica. Quiero decir, hay pocos, ¿cómo decirlo?, pocas ideologías que hayan tenido la posibilidad de conformar tan claramente una cultura como el catolicismo en América Latina a partir del 1520 o por ahí, ¿no? Era todo, estaba por todos lados, porque no era solo que ibas a misa. Si querías casarte tenías que ir a ver al cura, si nacías te anotaba el cura. Hasta los asesinos creen en Dios, decías tú en alguna entrevista, ¿no? Mira, el orden, y lo tenés también en tu libro, ¿no? El orden de la Iglesia Católica, que de alguna manera también se ha perdido después de los escándalos de abusos sexuales con niños. Pero durante 450 años era un orden absoluto, quiero decir. Además tenían agentes en cada barrio a los que se enteraban de todo, porque tú estabas obligado a ir a contarles lo que te había pasado, lo que habías hecho, lo que no habías hecho, y te decían entonces lo que tenías que hacer, y eso, si te querías casar, o si querías nacer, o te decían lo que ibas a comer, o te decían... Era como un control como yo no conozco ningún otro, me parece, tan eficaz, tan extremo. Pero entonces lo que yo decía con respecto a la corrupción es que esa ideología dice que uno puede quebrar la ley si paga por ello. O sea, te dan una serie de reglas, los mandamientos, pero si tú pecas, vas y le dices, Padre pecado, qué sé yo, y te dicen, bueno, está bien, son 8 Padre Nuestros, o te tienes que dar unos latigazos en la espalda, o tienes que comprar una bula, o tienes que hacer una donación, y ya, y con eso ya pagaste tu derecho a quebrar la ley. Esa es la corrupción.
pagar por quebrar la ley. Digo, entonces yo me imagino cualquier, qué sé yo, subsecretario de vivienda de una municipalidad va a decir, yo no voy a ser tan orgulloso como para no hacer lo que Dios hace. Digo, si Dios lo hace, no lo voy a hacer yo. Bueno, Martín Lutero tenía razón, entonces. Sí, un poco, sí. Entre otros. Oye, igual, ¿cómo se ve Ñamérica? ¿Cómo lo ves tú, Martín, a propósito, ¿no? de que igual el tema de Dios, la Iglesia ha estado presente prácticamente en varias de tus obras, ¿no? Sí. Esta mirada, ¿no?, de este poder, del orden eclesiástico. Sí. Ahora esta Ñamérica, al menos en Chile se ha visto, es un país que está mucho más en ese sentido, más laico, ¿no? Sigue siendo muy cristiano, pero al menos ha bajado mucho eso. En la arremetida de lo evangélico, lo que significa lo evangélico. Mira lo que pasó con Bolsonaro, mira este ultraderechista chileno, Kast. Sí. El movimiento de él se llama Social Cristiano o algo así, ¿no? Donde también tiene una base potente evangélica. Pero Kast, por lo que entendí, era más bien católico, sí, ¿no? Apostólico y romano y todo eso. Pero como los católicos están viendo que les queda poca base, sí, se van acercando al mundo evangélico. Sí, fíjate que lo hizo Pinochet, y lo mantuvo la Concertación, que mantuvo este día dedicado a lo evangélico, que lo puso Pinochet, un Te evangélico. Y por algo será, ¿no? Si se mantiene la política apegada a eso, ¿no? No, es muy interesante lo que está pasando. Hay como una guerra de religión soterrada ahora en el continente que era uno de los grandes reservorios naturales de población católica, digamos, era el lugar con mayor proporción de católicos del mundo, y ahora está esa guerra en la que los evangélicos están entrando cada vez más. Hay países en Centroamérica donde ya son la mitad de los creyentes. Exacto. Cosa que hace 30 años era impensable. Hace 30 años el 98% de los creyentes del continente eran católicos, apostólicos y romanos. Es complejo, ¿eh? Y yo creo que la Iglesia de Roma está asustada con este tema. Yo suelo decir que me parece que el Espíritu Santo, que es muy maquiavélico, decidió nombrar un papa argentino y peronista para ver si conseguían oponerse a esto, al avance evangélico. Porque solo un peronista lo podría saber de eso. Bueno, no te rías, que ya vamos a ver qué hace. Hay que confiar en ellos. Cuesta mucho entender lo que es el peronismo para alguien que no es argentino, pero es interesante. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es el peronismo? Cuesta entenderlo para alguien que no es argentino. Me parece que al fin y al cabo está bastante claro lo que es el peronismo. Es una máquina de conservar poder. Es la mejor máquina de conservación del poder que se ha inventado en esta región del mundo. Y para conservar el poder tienes que ser neoliberal, social cristiano, nacionalista de derecha, guevarista o lo que sea, da cae igual. Los piqueteros, cae Menem dentro y están todos felices. Todo sea para conservar el poder. Es así, es lo que ha sido en los últimos 75 años. Muy bien. Oye, El mundo por venir. Así termina tu libro, Ñamérica. ¿Qué viene en adelante? Un parrafito, dice Martín Caparrós en su libro. Dejemos ese parrafito para el último bloque. Entonces, Martín, dale. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va Ñamérica? Y que, ¿cómo ve, no, Chile? Más allá que no pudiste entrar por la pandemia, pero ¿cómo se ve Chile? Y cómo se está viendo también Argentina, que estamos tan hermanados, ¿no? Y así vamos a estar para siempre, ¿no? Tan juntos. Hacemos una pausa, seguimos conversando con Martín Caparrós. No te vayas de la sintonía. Muy bien, tercer bloque y final con nuestra conversación con Martín Caparrós y su libro Ñamérica. Está bueno. ¿Cómo se te ocurrió el concepto Ñamérica? Bueno, ¿sabes qué pasó? Que en realidad yo, como te decía antes, decidí que quería hablar de esos 19 países que hablan en castellano. Y cuando tomé esa decisión me encontré con que no tenía nombre que ponerle a esos países, porque está la palabra Hispanoamérica, pero yo creo que Hispanoamérica es una palabra que solo se dice por dinero. Quiero decir, nadie dice gratis Hispanoamérica, lo dice si eres locutor en un acto oficial, Hispanoamérica, bla, 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 pero nadie se siente hispanoamericano. Exacto. Menos con este rey, menos con Juan Carlos, menos con este rey. ¿No? Y en general, digo, tú te has levantado alguna vez y has dicho, ¿qué hispanoamericano estoy hoy? ¿Viste? No existe. Bueno, la cosa es que necesitaba un nombre y dije, bueno, ya que la ñ es finalmente el estandarte de ese idioma que nos une, ¿por qué no tratar de meter la ñ en la palabra América? Está bueno. Y salió eso, que bueno, podría haber salido peor, no mucho peor, pero podría haber salido aún peor. Ñamérica. Ñamérica. Institucionalizado, Ñamérica. Ya, sigamos. ¿Qué se viene? El mundo por venir. Y tiene la siguiente reflexión, Martín, un poquito sombría.
Sin un modelo claro de recambio, sin una meta precisa para alcanzar, lo más común en América estos años son los estallidos. ¿Cómo se termina, cómo se logra la paz social? Acá hay todo un dilema, como lo hablabas tú, del orden, de supuestamente la ultraderecha diciendo nosotros somos el orden y la izquierda el desorden, ¿no? ¿Cómo se logra, crees tú, entonces, esta paz social a partir de esto del modelo, ¿no? Bueno, esa es como la gran pregunta. Se supone que hubo como dos formatos en los últimos 50 años en nuestros países, ¿no? El primero fue la represión pura y dura, años 70, 80, y el segundo fue el establecimiento de cierta esperanza de progreso social o socioeconómico, que es lo que estos estallidos están denunciando como falso, como ilusorio, ¿no? Entonces, ahora tienen que buscar otra manera, y yo creo que mientras esa manera no suponga una redistribución real de la riqueza que haga que todos tengan más o menos suficiente como para vivir tranquilos, esa forma que se encuentre, si no incluye eso, va a seguir siendo frágil, porque va a seguir siendo algún tipo de violencia o de engaño, ¿no? Sí. Bueno, tú citas a Piketty, que hace rato viene hablando de esto, ¿no? Como economista, el deseo también de la integración. Fíjate que en nuestro estallido social, Martín, en estos millones y millones de personas que se juntaron en ciudades chilenas, desaparecieron las banderas partidistas, incluso de la izquierda, ¿no? La bandera que en Chile se usó fue, además de la nacional, la bandera del pueblo mapuche. O sea, esas eran las banderas que aglutinaron, no era como a los años 70, ¿no? En los años de las venas abiertas, la bandera del Partido Comunista. Y esta canción es el himno nuestro, que son Los Prisioneros, que se entonó en el baile Los que Sobran. Entonces, la gente se siente, en general, por este modelo, nos sentimos sobrando, ¿no? Estos millones y millones, te decía yo, de gente que llegó a las calles. Sí, ese es el tema, ¿no? Está esa sensación, que no es una sensación sin base, que es una sensación que responde a la realidad, y lo que no está es esas ideas, organizaciones, encuentros que pueden llevar adelante el cambio de todo eso, ¿no? Por eso, supongo, todavía no hay banderas en las calles. Eso es lo que habría o lo que se va a ir construyendo, esas banderas que hagan que toda esa sensación se resuelva en unas propuestas concretas y factibles, ¿no? Otro pensamiento tuyo provocador de este libro, ¿no? Sigamos con las provocaciones. A ver. Cuando tú hablas de lo conservador que son los progresistas y la mirada que tienen de los pueblos originarios. Oh, sí. Se ríe solo Martín Cabarro. Lo conservador de los progresistas es bonito oxímoron, ¿no? ¿no? Es que ¿Cómo se puede? Es un oxímoron en la vida real. A mí me sorprende que gente que efectivamente se define como progresista y como que está a favor de cambiar para mejorar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas de vida, insista tanto en que hay un pequeño sector de nuestras sociedades que tienen que mantener sus costumbres y su forma de vida. Perfecto. Digo, yo estoy muy contento de que, no sé, de que mi madre, que nació cuando las mujeres no votaban, haya conquistado el derecho a votar. Y que, por lo tanto, haya roto con sus tradiciones, con las tradiciones de una sociedad en la cual, por ejemplo, las mujeres no votaban. Y tantas otras tradiciones con las que hemos roto. Estamos rompiendo tradiciones todo el tiempo, afortunadamente, nos dedicamos a eso. Entonces, que al mismo tiempo que lo hacemos, digamos, no, pero los pueblos originarios, o como quieran que se llamen. No te gusta el concepto, ellos tienen que, no me gusta el concepto para empezar, eso hablamos, pero que ellos sí tengan que vivir según sus tradiciones, muchas de esas tradiciones que rechazaríamos si quisieran hacer que nosotros viviéramos según ese modelo. Bueno, eso me parece paternalista, me parece y curioso en el sentido de que rompe con esa lógica de que hay que mejorar las formas de vivir. Perfecto. Y sí, no me gusta el concepto de pueblos originarios porque no me gusta la idea de crear diferencias entre nosotros. Quiero decir, no me parece que una persona
que necesita más de lo que tiene, alguien que es pobre, tenga más derecho a conseguirlo porque sus ancestros estaban acá hace 500 años o si sus ancestros llegaron hace 20. Me parece que todos tenemos el mismo derecho y que no hay que romper con esa solidaridad de clase en la cual todos los pobres deberían pedir juntos, no unos con un uniforme y otros con otro, porque unos tenían determinada tradición familiar y otros tenían Pero ¿qué pasa otra? cuando ese pueblo, el que dice, quiero autonomía, quiero velar por mis tradiciones, no quiero que ustedes me impongan sus leyes dentro de un mismo territorio? Bueno, está bien, pero entonces ya no es mi pelea, quiero decir. Perfecto. Me parece que entonces si quieres hacer... Es como, y perdón que traiga esta referencia un poco así, yo durante mucho tiempo participé de muchas maneras de la pelea de los homosexuales por poder vivir tranquilos. Cuando empezaron a decir lo que yo quiero es casarme, y empezaron a obtener del Estado, o sea, y a pedirle al Estado que legitimara sus elecciones, ahí yo dije, bueno, está bien, ese es tu asunto, yo nunca me casé, yo no quiero que el Estado se meta en mi cama ni en ningún otro lado. Entonces, si lo que tú quieres es vivir bajo el ala del Estado, bueno, diviértete, pero ya no es mi trabajo. Cuando si hay alguien que tiene unas tradiciones con las que yo no estoy de acuerdo, dice yo quiero vivir según ellas, sí, por supuesto, pero entonces... Claro, ahí ya problema tuyo, ¿no? Claro, Tú decides. Si quieres que peleemos todos para que vivas mejor, para que tengas lo que todos tenemos derecho a tener, salud, educación, una vida más plena, etcétera, etcétera, yo estoy ahí todo lo que pueda. Si lo que quieres es pelear para que las mujeres tengan que quedarse en casa pegándole al mortero, digo, en un caso hipotético, bueno, está bien, es tu asunto. Muy bien. ¿Te parece que estos últimos 5 minutos terminemos dando un vistazo de Chile y Argentina, política nacional? Uy, uy, uy. ¿Qué te parece esta declaración? La estábamos pasando bien. Bueno, no muy bien, pero... Esta declaración, ¿no?, de quien quiere llegar a la presidencia de la República de Chile, mira, esto lo dijo recién nomás, ¿o no? Ya había participado cuando muy joven en la campaña del sí a Pinochet, en el plebiscito del 88, bueno. Siendo un veinteañero, hace 33 años. ¿Ves a alguien que mantiene sus tradiciones? Mantiene sus tradiciones, sí. Porque mira lo que dice 33 años después. Yeah. Una situación que claramente marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Claramente, dígame usted, si la dictadura como usted las conoce entregan el poder a la democracia y se hace una transición a la democracia y se respeta. Eso es lo que no hacen en los otros países. En Chile se hizo y nosotros también tenemos un desarrollo económico que permite hoy día que Chile haya pasado a ser uno de los países más destacados de Latinoamérica. Parte de las declaraciones que hizo la prensa internacional, ¿no?, como candidato a la presidencia, y donde señala que no hubo detenido, además de parte de esa alocución. Este es el señor Castro. Sí. Que si no existieran Cuba y Nicaragua y Venezuela, tendrían que inventarlo. Tendría que haber... Las grandes multinacionales tendrían que poner un poco de dinero para crear Cubas y Nicaraguas, para tener un cuco con el cual asustarnos. Son países muy fracasados. De hecho, en el libro yo cuento sobre... Estuve en La Habana y estuve en Managua cuando eran las revueltas contra Somoza y me importó contar cómo allí fracasaron tantas expectativas, tantos sueños. Pero la forma en que los usan en nuestros países para limpiarse de sus propios, de sus propias manchas, digamos, sectores de la derecha y de la ultraderecha, dan ganas, si no fuera imposible, de salir a defender a Cuba o a Nicaragua. Digo, por suerte no se puede. Muy bien, vamos a Argentina. ¿También? ¿Por qué tanta agresión? No me parece. Me voy. Oye, escuchemos la siguiente declaración. ¿Y qué significa este personaje Javier Milei, no crees tú, dentro de todo? Mira. Finalmente, quiero que sepan que a partir de mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para que en el 2023 haya una boleta liberal en cada rincón del país. Sí, leía esta mañana en un medio argentino, Martín, que con Milei decía, vuelve la ultraderecha al Congreso argentino, y este discurso luego de ser electo diputado anoche,
ya entonces anuncia que va a la candidatura presidencial, ¿no? Y como está la cosa, sí. No. Sí. Yo iba a decir que no creo que pueda conseguir nada de eso, pero ya he dicho tantas tonterías que mejor me callo. Estaba mirando impresionado al energúmeno que estaba al lado haciendo así, mientras el otro hablaba, como diciendo la respuesta que necesita es... Qué bárbaro, ¿no? Digo, ¿cuándo fue que empezamos a pensar que gritar desaforadamente es más convincente que elaborar un buen argumento que pueda hacer que otros piensen ciertas cosas? Ahí está el energúmeno, mira, que lo estaba hablando ya, ¿no? ¿Ves? La pasión entendida como equipo de fútbol, digamos, como hinchismo del fútbol, como toda esa porquería por la cual vivo en España, con perdón. Ahora, él tiene salió un artículo en un medio chileno, interferencia.cl, que hablaba de esta red de ultraderecha que se está formando y que hicieron una carta en común que firmó Milei, firmó Bolsonaro, firmaron en Vox, firmó también Kast, ¿no? Acá en Chile, ¿no? Sí. Se están organizando ya como una especie de conglomerado ñamericano. No, y no solo. Bueno, más que eso, porque también está Brasil medio. Está Vox y no sé si no hay otros grupos europeos. Sí, yo insisto en que es un tema que hasta ahora parecía anecdótico, pero que hay que empezar a pensarlo más en serio, sobre todo porque, una vez más, te decía antes, tiene que ver con la renuncia de la izquierda a ocuparse de ciertos temas que esta gente ha conseguido acaparar, digamos, temas sociales, temas de todas esas expectativas no cumplidas, ¿no? Y mientras se les siga dejando ese espacio, van a seguir creciendo. Eso es lo terrible. Martín, más allá de la sorna, la ironía, ¿no? que tú siempre imprimes en tus crónicas, incluso para derribar mitos que quizás tú mismo tenías, ¿no? Como tu pensamiento más del romance, la izquierda, en fin, ¿no? De lo que fue Latinoamérica y lo que sigue siendo Ñamérica. Finalmente, terminas cuando pones el punto final de tu libro con una cuota de escepticismo, de optimismo, de pesimismo. ¿Con qué termina? ¿Qué es lo que prima ahí? Yo soy un estúpido optimista a mediano plazo, digamos. Esa es mi definición de mí mismo a la que he llegado después de mucho oponerme a ella, porque el optimismo tiene muy mala prensa, digamos, es muy poco elegante. Pero soy optimista a mediano plazo, te decía, porque mirando a lo largo de la historia, yo estudié historia, más o menos me sigue importando e interesando. Si miras a lo largo de la historia ves que seguimos avanzando, digamos. Nosotros ahora, mal que nos pese, vivimos mucho mejor que hace 200 años, época en que vivían muchísimo mejor que 300 años antes, para no hablar de que hace 500 vivían tan infinitamente mejor que 1000 años antes. Quiero decir, y son cosas mensurables. Para empezar, la esperanza de vida, que es 3 veces más que hace 500 años. Para seguir, había esclavos, había gente que era propiedad de otras personas. Para terminar, y porque esto podría ser infinito, lo que decíamos antes de las mujeres, que eran también propiedad de sus padres. Siguen sus siendo maridos. Desiguales, tú dices en el libro, las mujeres. Sí, pero bueno, digo, hemos mejorado muchísimo y seguimos mejorando poco a poco. Entonces no veo por qué vamos a dejar de hacer eso, pese a que ahora estamos en uno de esos momentos, como decíamos, de sensación catastrofista, de que todo lo que viene es amenaza y qué sé yo. Bueno, cada tanto nos da la idea de que viene el apocalipsis. Los apocalipsis son unas construcciones ficcionales muy simpáticas, que todas ellas se parecen en una sola característica, que es que nunca suceden, nunca terminan de concretarse, para que podamos seguir inventando apocalipsis nuevos. Porque imagínate, si hubiera uno, ya se acabaría la industria del apocalipsis, porque no habría quien lo pudiera hacer. Entonces digo, a lo largo del tiempo hemos ido mejorando, no veo por qué vamos a dejar de mejorar, solo que esto se verifica en tiempos históricos, que son largos, ¿viste? 100 años en tiempos históricos no es nada. Ahora, para ti y para mí, es casi todo. Ya estamos medio líquidos. Casi todo, claro. Pero por eso digo, estúpido optimista a mediano plazo. Está bueno el concepto, me gustó. Martín, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber venido y esta grata conversación que nos diste también. Al contrario. Para entender a nuestro país, que esa es
Nuestra misión o lo que queremos hacer como programa siempre es entender el Chile que estamos describiendo desde las distintas perspectivas que nos entregan. Muchas gracias por estar acá. Al contrario. Siempre bienvenido a Chile. Gracias. ¿Cuándo vienes? ¿Tenés ya fecha para la próxima visita? No, no, para la próxima no. Sí, lo que tengo que hacer es una nueva edición, pero dentro de 2 o 3 años, con la clase de media. América, incluyendo aquello sobre Chile que no pude hacer cuando se desató la pandemia y me tuve que quedar sin venir. Así bueno, que ahí sí. nos encontramos nuevamente. Vale. Invitado acá, a este Living Ciudadano. Con gusto. A este escenario del poder. Otra vez sopa. Chao, Martín. Gracias. Gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo. Hasta la próxima.